Hola, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Es un gusto para mí poder presentar el día de hoy al ingeniero Julio Hernández, que será el conferencista de esta noche con el tema de biopreparados orgánicos. Estaré moderando la clase. Los invito a ver, a registrar su asistencia. Si usted no tuvo tiempo para ver la clase en vivo, recuerde que las clases están pregrabadas, estamos en varias plataformas. Una de las plataformas nuevas a las que ya nos estamos integrando es Instagram. Los invitamos a seguirnos en nuestra página, se van a dar cuenta de muchísimas cosas, de dónde está el aula móvil, de cómo vamos avanzando en el programa de jóvenes caficultores. Tenemos la plataforma de YouTube, Telegram y en los en vivos que tenemos en Facebook y vía Zoom. Muchísimas gracias por el tiempo, jóvenes, que han dejado, ¿verdad? Sabemos que quizás es un día cansado, tal vez no tienen ganas, pero la perseverancia de poder estar en este momento con nosotros es de gran importancia para ustedes. Recuerden que al finalizar el curso se les estará brindando un certificado, para lo cual es muy, pero muy importante que ustedes registren sus asistencias. Bueno, jóvenes, sin más que decir, vamos a comenzar. Le damos la bienvenida al ingeniero Julio, que es parte del staff de jóvenes caficultores. Un gran tema, jóvenes, prestemos atención. Cualquier interrogante que ustedes tienen, anótenla, que al finalizar la clase vamos a dar respuesta a todas ellas. Muchísimas gracias y a continuación los dejo con el ingeniero Julio. Muchas gracias, ingeniera Cibeles, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias y gracias por estar siempre pendientes de jóvenes caficultores, ¿verdad? Es tremendo que ahora estamos colonizando una plataforma más. Vamos para Instagram y bueno, por ahí nos pueden mirar también. Jóvenes, bueno, mi nombre es Julio Hernández, ¿verdad? La clase de hoy es biopreparados orgánicos, así que espero que tomen libreta para que hagan sus anotaciones. Mi número de teléfono 3310-5770 y mi correo electrónico jhernandez@ondocafeproyectos.com. Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy, ¿verdad? Mencionando los objetivos de la clase. Conocer la importancia de las alternativas biológicas y preparados orgánicos en el cultivo de café. Vamos a trastocar un poco sobre los preparados orgánicos como fertilizantes orgánicos, bioestimulantes orgánicos, que incluye también enraizadores, ¿verdad? Y por otra parte vamos a conocer los controladores biológicos, tanto microorganismos antagónicos como entomopatógenos, o sea, que controlan insectos. Así que vamos a ahondar un poquito en esos temas. Bueno, para cerrar con la clase de ayer que presentó el ingeniero Alex, ¿verdad? ¿Qué es la agricultura orgánica? Un concepto, unos más, unos menos. Hay muchos conceptos de agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis en la fertilidad del suelo y en la actividad biológica, y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana, ¿verdad? Yo diría disminuirlos o integrarlos en un manejo integrado, porque también, bueno, en la clase de regenerativa, en el curso de regenerativa se les explicó que no podemos eliminar todos los productos sintéticos por un tema de seguridad alimentaria, pero claro que sí, al unirlos con un manejo integrado, tenemos mejores resultados y al mismo tiempo cuidamos el medio ambiente. La agricultura orgánica involucra mucho más que no usar agroquímicos. Muy bien. El suelo y los abonos orgánicos. Bueno, la agricultura orgánica visualiza el suelo como un organismo vivo, rico en vida microbiana y mesofauna. El suelo aporta nutrimentos y otros compuestos a la planta, y estos luego proporcionan la materia orgánica necesaria para mantener la vida, la fertilidad y la estructura. Sin fertilidad no hay cultivo, muchachos. Un suelo tiene que ser fértil para poder producir.
y la estructura del suelo. Esto genera las condiciones biológicas, físicas y de aireación adecuadas para el desarrollo radical y la nutrición de las plantas y a la vez facilita la germinación de las semillas de la nueva generación. Si pudiéramos dividir el suelo, lo dividiríamos entre una propiedad biológica, una propiedad química y una propiedad física, ¿verdad? Que cada una de ellas tiene subpropiedades y están involucradas ahí meramente en ese espacio llamado suelo. Entonces, es importante mencionar también que el horizonte cero, que es el área, digamos, la capa arable donde nosotros intervenimos para poder sembrar nuestros cultivos, que representa alrededor de unos 30 centímetros, ¿verdad? Se encuentra aquí. Si hacemos una calicata, rompemos el suelo y vemos los horizontes, tenemos el horizonte A, donde aparece una capa, la capa superficial. De hecho, inmediatamente después del horizonte cero, que es rica en humus y seres vivos, esa parte del suelo, digamos que es el acúmulo de toda la materia orgánica que se va lixiviando de alguna manera y quedando en ese horizonte. También tenemos un horizonte como el horizonte B, ¿verdad? Que aparece como una roca bien desmenuzada, ¿verdad? Y también tenemos el horizonte C, que es una roca aún todavía más meteorizada en fragmentos más grandes. El proceso de meteorización, ¿verdad?, de la roca madre es conocido como pedogénesis o transformación de los diferentes suelos que existen, ¿verdad? Oxisoles, bueno, molisoles y todos los suelos que tenemos en el mundo, ¿verdad? Están originados con la roca madre, ¿no? Que gracias a un proceso de largos años, ha venido siendo intervenido por lo que es el agua, por lo que es el sol, temperaturas, ¿verdad? Presión, etcétera, que va generando rompimiento de esa roca y así vamos encontrando, ¿verdad?, lo que son los diferentes tipos de suelos. Tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos, francos, ¿verdad? Y las texturas de los suelos también, limo, arena, arcilla, y ahí cómo se van formando las estructuras. Hay un triángulo textural que explica con un poco más de detalle esos pasos para que ustedes lo busquen, lo pueden encontrar como triángulo textural de los suelos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos benefician los abonos orgánicos? Bueno, los abonos orgánicos que nos aportan materia orgánica, ya les hemos hablado anteriormente. Mejora el tema de aireación del suelo, la capacidad buffer del suelo. Eso obviamente ayuda a la infiltración de agua y la capacidad buffer nos ayuda a soportar ciertos cambios bruscos. Capacidad buffer significa capacidad de amortiguamiento. Entonces, esa habilidad o esa capacidad que le genera la materia orgánica al suelo le permite al suelo soportar ciertos cambios bruscos de pH, ciertos cambios bruscos, por ejemplo, de conductividad eléctrica. Bueno, la materia orgánica es esencial en el suelo, muchachos, es importante. ¿Cómo se forma? Bueno, se forma de la siguiente manera. Agregamos material vegetal o animal. Este material vegetal o animal se va degradando gracias a los microorganismos, ¿verdad?, que van degradando o cortando estas estructuras hasta hacerlas más pequeñas estructuras de carbohidratos, celulosas, proteínas, ligninas. Obviamente aquí hay liberación de gases, ¿verdad?, como CO2, y al final pues terminamos teniendo un compuesto humificado, que es el que el suelo al final va a necesitar para mantener esa condición de fertilidad, ¿verdad?, para que las plantas puedan desarrollarse. Entonces, acá tenemos el tema materia orgánica. La materia orgánica de origen vegetal tiene baja cantidad de nitrógeno y mayor cantidad de carbono. A esto se le conoce como relación carbono-nitrógeno. A mayor cantidad de carbono en relación a la cantidad de nitrógeno, es considerado un material más difícil de degradar, ¿verdad? A los microorganismos les lleva más tiempo degradarlo, pero es un material que me provee más carbono al suelo. Para aquellos que están interesados en incorporar más carbono al suelo, bueno, estos materiales son ideales. Y tenemos materiales de origen animal también, que tienen un alto contenido de nitrógeno. Aquí incluimos dentro del material vegetal, que aquí esta parte no está bien explicada, pero dentro del material vegetal existen lo que son las gramíneas y las leguminosas. Las gramíneas tienen una relación carbono-nitrógeno más elevada y las leguminosas una relación carbono-nitrógeno más baja, es decir, hay más nitrógeno por cada carbono, ¿verdad?, en el suelo. Entonces,
Eh, ¿Por qué es importante esto? Si yo tengo una leguminosa, se va a degradar más rápido porque tiene menos carbono y las gramíneas se van a tardar más en degradarse, ¿verdad? Tenemos el material animal que me provee aminoácidos, en este caso son, digamos, estructuras proteicas que se degradan, se cortan y se forman en pequeños polipéptidos, o sea, varios péptidos. Esos péptidos son aminoácidos que al final se cortan, se vuelven dipéptidos, o sea, dos aminoácidos y luego se van formando un aminoácido hasta que quedan solo los grupos aminos, que son unas estructuras que tienen los aminoácidos. Esos grupos aminos liberan nitrógeno y se incorpora el nitrógeno al suelo. Entonces, toda esta formación que les acabo de explicar, degradación gracias a los microorganismos, ¿verdad? Va a dar como resultado ácidos húmicos y fúlbicos. Los ácidos húmicos y fúlbicos viene a ser esa materia orgánica, ese material humificado que el suelo necesita para mejorar las condiciones estructurales del suelo y la planta necesita para desarrollarse. Capacidad de intercambio catiónico, infiltración de agua, ¿verdad? Regulación de algunas condiciones térmicas dentro del suelo, vida de los microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. La materia orgánica es una maravilla de la naturaleza. Cuando tenemos un suelo con materia orgánica, es un suelo que, primero, va a tener una mayor capacidad, digamos, de desarrollar raíces. ¿Por qué razón? Ustedes ven la gráfica, las primeras dos aparece densidad aparente y densidad real. Cuando hay mayor cantidad de materia orgánica, mayor porcentaje de materia orgánica, la densidad aparente va a disminuir y a mayor cantidad de materia orgánica, la densidad real también va a disminuir. Es decir, ¿verdad? Que si yo tengo un suelo con una densidad, digamos, real mucho mayor, gracias a que tengo poca materia orgánica, ese suelo está más compacto. Pero si yo tengo una densidad real menor, gracias a que hay mayor concentración de materia orgánica, el suelo está menos compacto. Un suelo compactado es un suelo duro, como cuando pasan las vacas, ¿verdad? Por un potrero que se le conoce como terracetas, ¿no? Patas de vaca, pisoteo del ganado que compacta el suelo y usted siembra una planta, cuesta que se desarrolle porque la raíz tiene que luchar para perforar el suelo. Bueno, un suelo con materia orgánica tiene menos problemas de compactación. Acá tenemos porosidad. A mayor cantidad de materia orgánica, miren, incrementa el porcentaje de porosidad en el suelo, por lo tanto hay mayor infiltración de aire, mayor infiltración de agua. Y a mayor cantidad de materia orgánica, bueno, voy a colocar el puntero por si acaso alguien por ahí no logra guiar la flechita, entonces con el puntero creo que es más fácil. Tenemos acá mayor porcentaje de materia orgánica. Miren, tenemos una mayor capacidad de intercambio catiónico. Mayor porcentaje de materia orgánica, tenemos mayor porosidad en el suelo. Mayor porcentaje de materia orgánica, menor compactación. Mayor cantidad de materia orgánica, menor compactación. Para que vean que la materia orgánica, todo lo que ustedes sacan de la pulpa, hay que procesarla y llevarlo de nuevo a la finca para que les mejore las condiciones. Esto, muchachos, se refleja en un suelo fértil. Un suelo fértil es un suelo con mejores condiciones para desarrollar plantas. Y una planta en buenas condiciones da más café y una planta que da más café da más plata y entre más plata hay, bueno, hay mejores cosas. Entonces, yo creo que la relación es directamente proporcional. Cuidemos el suelo, apliquemos materia orgánica. Vamos a irnos ya ahondando un poquito en el tema medular de la clase, que ventajas del uso de los biopreparados. Bueno, los biopreparados, ¿verdad? Son conocidos y preparados por los propios agricultores, primeramente, ¿verdad? La mayor parte de los productores saben hacer su biopreparado, ya sea un caldo sulfocálcico, ya sea un apichi, algo saben hacer. Esa es una de las ventajas. Número dos, se basa en el uso de recursos que generalmente se encuentran disponibles en la comunidad, constituyendo una alternativa de bajo costo para el control de plagas y enfermedades. Número tres, casi no requiere de energía a base de combustibles fósiles para su elaboración. O sea, es decir, no necesita un proceso industrializado donde interviene
¿verdad? El combustible que a base de petróleo, que es un combustible fósil. No necesita de un proceso industrializado, sino que usted lo puede hacer fácilmente en su casa sin generar un daño al medio ambiente. Aparte de eso también, que la mayor parte de plaguicidas, fungicidas y fertilizantes tienen, principalmente los pesticidas en general, ¿verdad? Los sintéticos, son cadenas largas de estructuras originarias de combustibles fósiles, o sea, son elaborados a base de petróleo, ¿verdad? Entonces, eso incrementa, digamos, el uso del petróleo que al final se transforma en CO2 y llega a la atmósfera. Su rápida degradación puede ser favorable, pues disminuye el riesgo de residuos en los alimentos. Incluso algunos pueden ser utilizados poco tiempo antes de la cosecha. Varios actúan rápidamente inhibiendo la alimentación de insectos, aunque a la larga no causen la muerte del mismo. Debido a su acción estomacal y rápida degradación, pueden ser más selectivos con insectos plagas y menos agresivos con los enemigos naturales. Esas son las ventajas de los biopreparados. ¿Cuáles serían las desventajas? Bueno, la mayoría de ellos son utilizados de forma empírica. Este es uno de los principales problemas que tenemos debido a que no hay suficiente información. Las empresas que fabrican pesticidas sintéticos invierten miles de millones de dólares en investigación. Cada casa comercial tiene un departamento de desarrollo técnico, ¿verdad? Para la evaluación científica de los productos que aplican. Y gracias a eso se logran determinar días a cosecha, dosis, días control, qué tipo de plaga, en qué etapa de la plaga controla. O sea, consiguen cualquier cantidad de información que está certificado porque tiene rigor científico. Y cuando algo tiene rigor científico, entonces se logra vender con un poco más de tranquilidad y de confiabilidad. Imagínense que aún así, algunos de estos productos, el papel dice que controla, es un ejemplo hipotético, mosca blanca en tomate, y cuando usted lo aplica no tiene un control contundente y ya fue probado, ¿verdad? Imagínese usted un producto, un biopreparado que no le hemos hecho ningún tipo de investigación y creemos que lo va a curar todo. No son la mano de Dios embotellada, muchachos. Tenemos que tener claro en eso. Tenemos que tener claridad en eso porque pueden ser una opción, pero no son la solución a todo. Número dos, por ser de bajo costo, no tienen información con rigor científico. Bueno, por considerarse de menor riesgo, existen accidentes, ya que las personas no utilizan la indumentaria adecuada para su aplicación. A veces no utilizan la indumentaria adecuada ni siquiera para productos químicos, menos para productos orgánicos, ¿verdad? Su rápida degradación puede ser desfavorable, ya que sus días control son muy bajos. Habría que ver los días control, o sea, es decir, cuántos días me controla determinada plaga, determinada enfermedad, y en base a eso determinar si tengo que volver a hacer una aplicación antes de lo que lo hago con un producto sintético, por ejemplo. Entonces, si yo utilizo un triazol, ¿cuántos días control tiene ese triazol? Versus cuántos días control tiene un caldo bordelés. Se evalúa la finca y si usted mira que el área donde aplicó el triazol, digamos, le dura 30 días el control, pero el caldo bordelés solo le dura 10 días, entonces desde ahí usted tiene que valorar el tema de costos, porque entonces significa que tiene que volver a hacer otra aplicación cuando con el otro producto solo aplicó una vez. Pero hay que ver también el punto positivo, ¿no? Que, digamos, el impacto al medio ambiente es menor, ¿verdad? Y eso fue una de las ventajas que mencionamos anteriormente. Otra desventaja, varios actúan rápidamente inhibiendo la alimentación del insecto, pero al no eliminarlos, la presencia de la plaga o enfermedad puede presentarse en menor tiempo. Por su efecto menos contundente, puede ser necesario incrementar el número de aplicaciones, como les decía, y el manejo de los productos biológicos requiere un mayor conocimiento técnico para que sea efectivo, ¿verdad? O sea, recuerden que un producto biológico, Beauveria, Metarricium, Phacelomices, todos estos microorganismos que son obviamente antagónicos o son entomopatógenos, se venden comercialmente, ya hay una dosis por unidad de formadores de colonias que presentan, ¿verdad? A tanta cantidad, 1 por 10 a la 8, 1 por tanto a la 9. Entonces, esas cantidades ya están, digamos, estudiadas, ya se sabe que esa cantidad de microorganismos controla
una N cantidad de plaga, ¿verdad? Y tiene el poder evolutivo de seguir, digamos, de multiplicador, perdón, de seguir desarrollándose. Pero como es un ser vivo y si no tenemos la información técnica, ¿verdad? Para saber en qué horarios aplicarlo, con qué no lo debemos mezclar y digamos no aplicamos en el horario correcto o lo mezclamos con algún fungicida, entonces destruimos el microorganismo y no funcionó. Luego tenemos el error de criticar y decir no funciona, pero en realidad deberíamos evaluar si hicimos la aplicación de forma correcta. Entonces, esa es una de las desventajas, ¿no? El producto, por ser biológico, por ser un ser vivo, necesita de un manejo diferente, delicado. No es lo mismo como que aplique un químico. Usted no anda pensando si la molécula, usted lo aplica, pero el biológico sí tiene que analizar muy bien si las condiciones son favorables para su desarrollo. Bueno, voy a clasificarlos así a grosso modo, ¿verdad? Biofertilizantes, bioestimulantes y bioenraizadores. Tenemos biofungicidas, insecticidas y controladores biológicos. Recuerden, como les decía, utilicen su equipo de protección. Ahí aparecen las gafas, los guantes, mascarillas con carbón activada, las botas, todo una indumentaria para evitar que los productos nos dañen, porque le puede caer en el ojo, dañarle, digamos, su vista. Hay productos que si usted los huele así muy cerca, también le pueden generar un daño, una quemadura en la piel. Bueno, hay tantas cosas que podrían pasar. Mejor utilice la indumentaria. Voy a empezar con los biofertilizantes. Esto ya lo hemos remasticado una y otra vez, ¿verdad? Le hemos rumiado cualquier cantidad de veces. Así que necesitamos, vamos a pasar rápido por aquí, pero quiero que quede bien claro esto. Los biofertilizantes, requerimientos nutricionales. Es importante saber que las plantas no comen kilogramos de producto, pero sí kilogramos de nutrientes. O sea, si yo cuento 100 libras de urea, yo no debo contar que la planta se va a comer 100 libras de urea. La planta se va a comer, digamos que 46 kilos de nitrógeno, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la eficiencia, pero asumiendo 46 kilos de nitrógeno de 100 libras de urea, no son las 100 libras de urea que se va a comer, sino el requerimiento de nitrógeno. Usted puede aplicar una libra de lombricomposta o una libra de urea, pero lo que se debe tomar en cuenta es la riqueza nutricional de estas fuentes. En el caso de la lombricomposta, si yo estoy enfocándola a nutrir la planta, yo tengo que entender que si yo voy a nutrir con nitrógeno de parte de la lombricompostera solo me tiene, o el vermicompost solo me tiene de 1 a 3 kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de producto. O sea, 3 kilos de nitrógeno o 3 libras de nitrógeno por cada 100 libras de producto. Y la urea tiene 46 libras por cada 100 libras. Entonces la diferencia es abismal. Entonces, entendiéndolo desde ese punto de partida, los fertilizantes orgánicos no son direccionados específicamente para nutrir la planta, son direccionados para nutrir el suelo, ¿verdad? Entendamos eso, que las personas creen que deben de estar divorciados. No, yo no voy a usar sintéticos porque el sintético me va a dañar el suelo y no lo voy a utilizar. Yo soy 100% orgánico, pero tenemos un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Si nosotros no le damos a la planta la cantidad de nutrientes que necesita, la producción se viene abajo y por lo tanto no vamos a obtener los resultados y es posible que hasta usted deje de producir café. Hay muchos productores que ya se han retirado producto de los malos rendimientos. El abono orgánico para el suelo, el sintético para la planta. En conjunto tenemos buen manejo, digamos un manejo más ecológico del suelo y tenemos también una seguridad alimentaria, o por lo menos aseguramos que el productor va a tener, ¿verdad?, una buena producción. Acá tengo otra imagen donde aparecen ¿qué te provee la materia orgánica? Estos coloides que están acá, lo café, esto café que está aquí, ¿sí? Esta materia orgánica, ¿para qué me sirve? Para atrapar todo lo que está alrededor de ella, que son los fertilizantes sintéticos, ¿verdad? Todos los que son cationes. Ahí en el suelo hay varios. Bueno, aquí aparece hasta el aluminio, porque todos son cationes, logran atraparse en el suelo, pero ese es otro tema. Lo que les quiero decir es que a mayor cantidad de materia orgánica, a menor cantidad de materia orgánica, menor desarrollo radicular y más pérdida de nutrientes. A mayor cantidad de materia orgánica, mayor desarrollo radicular, menor pérdida de nutrientes. La materia orgánica y el fertilizante van de la mano, el fertilizante sintético van de la mano para que podamos tener buenos rendimientos y al mismo tiempo tengamos mejores condiciones en el suelo.
Principales acciones de los bioestimulantes en la planta. Bueno, bioestimulantes y enraizadores. Tenemos que entender que cuando hablamos de bioestimulantes estamos hablando de, digamos, compuestos hormonales, ¿no? No sintéticos, sino naturales que la planta produce, así como nosotros producimos hormonas, testosterona, digamos, y muchas otras hormonas que tenemos en el cuerpo para, digamos, para el desarrollo más masculino, más femenino, para ciertas características, las emociones, ¿verdad? Ahí está la adrenalina, cuando usted se asusta y eso. Las plantas también tienen hormonas y estas hormonas, algunas de ellas que yo menciono acá, están la citoquinina, la giberelina, el etileno, las auxinas, que la planta las necesita para el desarrollo de sus raíces, para el desarrollo de las hojas, para toda su estructura anatómica, ¿verdad? Para toda su masa foliar. Ella necesita estas hormonas para dirigir hacia dónde va conduciendo su desarrollo. Entonces, por ejemplo, algunos florígenos tenemos las citoquininas y las giberelinas. En el caso de la giberelina, que ayuda muchísimo a la elongación de la célula vegetal, cuando nosotros lo aplicamos, se incrementa el número de flores. Hay productos orgánicos que vienen directamente asociados con la alta concentración de giberelina. Hay unos que están estudiados. Yo trabajé con algunos productos, ¿verdad? Hace tiempo que con eso lograba conducir un desarrollo más vegetativo o más generativo, según lo que yo andaba buscando. Uno me daba desarrollo vegetativo, el otro generativo. Digamos, controlaban lo que es la elongación vertical y horizontal. ¿Y qué productos tenían estos dos? Auxinas y citoquinina. Digamos, la planta en esta parte que está acá arriba presenta una yema apical que se llena de auxinas. Esa yema apical que se llena de auxinas hace que la planta vaya creciendo hacia arriba, ¿no? Porque digamos que la planta siempre va buscando la luz del sol. En el caso del café es una planta umbrófila, o sea, ella vive bajo sombra, pero siempre presenta esa condición de fototropismo positivo. Es una palabra media compleja, pero lo que quiere decir es que ella busca la luz, siempre va en busca de la luz, y las raíces son fototropismo negativo porque van en contra de la luz. Entonces, la yema apical va creciendo, creciendo, creciendo. Bueno, la giberelina, la auxina, perdón, es la hormona que está ahí punteando. Cuando nosotros podamos, eso se rompe y esas auxinas se concentran en la parte de abajo y entonces comienza a generar más bandolas. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos aplicaciones de citoquinina, la dominancia apical también es afectada y la planta comienza a generar mayor número de yemas laterales, o sea, yemas laterales que son yemas fructíferas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo para detener el crecimiento de la planta y que comience a extenderse hacia los lados. Hay productos que son aplicados con ese fin. También tenemos algunos enraizadores. Por ejemplo, hay una alga que se llama Clonia máxima, usted la aplica y la Clonia máxima tiene bastantes auxinas y citoquininas que ayudan a ¿qué? A elongar y a engrosar. Elonga y engruesa la raíz. Eso ayuda y aumenta el número de pelos radiculares, ¿no? Eso es buenísimo. De hecho, usted mira una masa radicular exagerada cuando usted aplica estos productos, la planta tiene mejor anclaje y mayor número de bocas para comer. Y por supuesto tenemos aquí el etileno, que la gente lo utiliza a veces para madurar café. Yo pienso que los madurantes de origen natural son más efectivos porque no trabajan golpeando la planta, como el etrel, por ejemplo, que el etrel es un madurante sintético que es a base de carburo, si no me equivoco, que también es una etapa del etileno. Entonces, cuando lo aplicamos, la planta, la fruta puede estar, digamos, en desarrollo, la madura porque incrementa la concentración de etileno y hace que se madure, pero a veces el fruto no está, sus carbohidratos no están bien sintetizados. Al no estar bien sintetizados, entonces se madura y se madura simple. Yo no sé si usted ha probado alguna vez un banano que fue madurado, la gente dice con carburo, dice la gente, te lo come y usted siente que aquel sabor no es tan dulce, no es tan palatable, porque lo maduraron antes de tiempo y lo maduran a la fuerza. Entonces, gracias al uso de este etileno, que lo pueden producir de forma sintética. La planta lo produce de forma natural. De hecho, cuando usted hace aplicaciones de algún madurante natural, la planta lo que hace es que la fruta, digamos en el café, las bandolas que tienen bastantes granos maduros y tienen algunos medios cambulianes, ayuda a la planta a que los madure un poco más rápido y de forma más uniforme. Entonces, así funcionan los bioestimulantes y así deberían de ser aplicados en las plantas, tratando de controlar su desarrollo.
Número 2, bueno, tenemos acá un fertilizante orgánico tipo Bokashi. Es buenísimo, de lo más usado en la agricultura orgánica, ¿verdad? El Bokashi, yo no sé si ustedes sabían, es originario de Japón. En japonés significa materia orgánica fermentada, eso significa el Bokashi. El abono orgánico tipo Bokashi es una excelente alternativa para la fertilización orgánica por su fácil elaboración y aporte de microorganismos al suelo, contribuyendo así a recuperar la microfauna benéfica para el aprovechamiento de la materia orgánica. Además, aporta nutrientes menores como el zinc, molibdeno, manganeso, cobre, ¿verdad? En cantidades balanceadas disponibles para la planta. Muy bien. Pueden tomarle una fotografía o una captura de pantalla. No me voy a detener aquí digamos, en los materiales, en el equipo y el procedimiento para que ustedes lo lean y con esta información ustedes pueden, digamos, elaborarlo. Recuerdan que ayer Alex les enseñó la degradación de la materia orgánica. Creo que les mostró una imagen de un material que se utilizó para hacer una compostera y cuántos meses después ya estaba degradado. Bueno, lo que pasa es que hay dos etapas, ¿no? Una etapa donde trabajan los microorganismos termófilos, ¿verdad? Y hay una etapa mesofílica que es donde los microorganismos, digamos, se adaptan al ambiente. Usted los incorpora o ellos están ahí incorporados, se adaptan al ambiente y una vez que se logran adaptar, esa etapa mesofílica pasa y inicia una etapa conocida como termofílica, que es donde incrementa la temperatura de aquel material en descomposición por arriba de 50 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, ahí intervienen algunos microorganismos. Ya hay algunos estudios que se han llegado a cabo y se han descubierto que dentro del Bokashi se forman hay muchos microorganismos que están interviniendo, pero ahí tenemos algunas streptomyces, tenemos algunos como hongos como Aspergillus fumigatus. No sé si ustedes habían escuchado hablar de esos nombres tan raros, pero sí son microorganismos termófilos dentro de un enorme grupo. Obviamente solo estoy mencionando dos de muchos, ¿verdad? Y los actinobacterias tienen una gran cantidad de ellos, no solo los streptomyces, sino que hay una gran cantidad de microorganismos integrados en esos grupos que son termófilos. Soportan las temperaturas por arriba de los 60 grados, arriba de los 50 grados centígrados, ¿verdad? Pero los microorganismos patógenos mueren y al morir los microorganismos patógenos quedan los microorganismos benéficos y digamos que usted lleva al suelo un material humificado y al mismo tiempo lleva microorganismos benéficos. Estos microorganismos, ¿por qué soportan esas temperaturas? Bueno, porque en su membrana celular tienen mayor concentración de lípidos, entonces la temperatura no los logra afectar, pero a los otros sí. Mire qué belleza es la naturaleza, ¿no? La materia orgánica misma se genera esa calor gracias a los microorganismos, ¿verdad? Sobreviven los buenos y se mueren los malos cuando hacemos bien las cosas, ¿cierto? Pero si usted, digamos, no tiene un control de la compostera o del Bokashi, lo que va a hacer es que se eleva mucho la temperatura, arriba de 100 grados centígrados, hasta fuego le puede agarrar. ¿Cómo se forma? Digamos, ¿cómo se utiliza? Ya hablamos de cómo se elabora. Podemos utilizar también como té de Bokashi, que este es un subproducto del Bokashi. Se colocan 4 kilos de Bokashi en un saco, el saco se cierra bien con una amarra, se introduce en un barril con 36 litros de agua sin cloro. Esta dosis puede variar dependiendo de la cantidad de productos que se requiera. Lo importante es mantener la proporción. Digamos, el saco se deja en el barril durante 7 días para que fermente el producto. Se debe revolver 2 veces al día, se retira la bolsa y el líquido se filtra, obteniendo así el té de Bokashi. Recuerden ustedes que la diferencia entre un Bokashi y una compostera es que el Bokashi va a durar mucho más rápido, o sea, va a salir más rápido, va a durar menos tiempo en proceso que la compostera. La compostera le puede durar a usted 5 a 9 meses. Dependiendo del material que le esté colocando, pero el Bokashi le va a durar a usted de 15 a 20 días, ¿verdad? Obviamente porque le aplicamos levadura y material un poco más descompuesto. Bueno, y el compostaje, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí hay una página que se las dejo para que ustedes la busquen. Aquí la tierra, de aquí saqué la imagen, es una compostera que una persona pues colocó en el patio de su casa donde agrega todo el material, cáscaras de huevo, cáscaras de guineo, todos los materiales los agrega ahí, los está preparando para que se desarrolle, ¿verdad? Un ambiente apropiado y que los microorganismos trabajen en descomponerlo. Esto tarda más tiempo, como les digo, de 5 a 9 meses para llegar a tener resultados, dependiendo del material que estemos usando.
El humus de lombriz, que las lombrices son una máquina para producir material orgánico bien humificado. Mire el porcentaje de nitrógeno, de 1.5 a 3%. Y tenemos por acá abajo de capacidad de intercambio catiónico de 75 a 80 mil equivalentes. Un buen suelo necesita de 30 y 35 mil equivalentes por 100 gramos de suelo. El humus tiene de 75 a 80, es casi 3 veces lo que necesita el suelo. Entonces, el humus sí va direccionado para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo, no necesariamente para aplicar nutrientes que van a favorecer a la planta, que en ciertas proporciones sí lo lleva, pero no es para suplir los requerimientos de la planta, porque entonces no podríamos llegar, digamos, a cubrir esos requerimientos que la planta necesita. Aquí aparece cómo se debe establecer la lombricompostera, recordándoles que se necesita 1 kilo de lombriz californiana, que es la Eisenia foetida, ¿verdad? El nombre científico, por metro cuadrado. Es importante, ¿verdad?, mencionarles que la lombriz dentro de su tracto digestivo tiene una máquina para degradar todos estos compuestos, ¿verdad? Ahí van celulosas y otras estructuras que ya descompone y al final pues se pueden utilizar como un compuesto súper humificado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, de 3 a 4 meses más o menos es la cosecha y pues con eso ya nosotros tenemos, digamos, un material listo para llevar al suelo. ¿Cómo se debe cosechar? En una de las esquinas de la pila o del cajón donde usted lo tenga, las deja sin comer unos 4 días, luego coloca el alimento en una esquina, ¿verdad? Con una malla sarán, y las lombrices van a llegar a esa malla, van a alimentarse, luego usted quita la malla y cosecha todo el material. Obviamente van a ir una que otra lombriz ahí, obviamente en el material que usted va a cosechar, lo guarda y vuelve a incorporar las lombrices con más alimentos. Bien, condiciones ideales para la lombriz. Temperatura de 15 a 24 grados centígrados, lo más cercano a 19 grados centígrados, que es la temperatura corporal de ella. Temperaturas por debajo de 15 grados centígrados. Reduce la producción porque consume la energía regulando su temperatura. El pH que debe mantenerse, que debe oscilar entre 6.5 a 7.5 y se ocupa 1 kilogramo de lombriz por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Qué son los biopesticidas, muchachos? Y aquí entramos en materia con el tema de insecticidas y fungicidas. Mire, para huertos de traspatio, esto está buenísimo. Son preparados que se elaboran a base de productos naturales como plantas, flores, frutos, por lo generalmente se encuentran en el campo y que tienen propiedades insecticidas, fungicidas, bactericidas y acaricidas. Es decir, ayuda a controlar todos los organismos que llegan a constituir plaga, que llegan a constituirse como plaga o causan enfermedades en las plantas. Tenemos el caldo bordelés. Esta es una solución cuyos ingredientes son sulfato de cobre, cal hidratada, ¿verdad?, y agua. Es utilizado desde tiempos antiguos para curar enfermedades de las plantas, ya que actúa como un excelente fungicida, acaricida, fungicida y bactericida. Es un productazo. Ustedes lo pueden utilizar para el control de ácaros. Funciona muy bien para roya. De hecho, el caldo visosa, que lleva agregado un poquito más, digamos, de producto, porque lleva sulfato de cobre y también, lleva bórax o boro y también lleva zinc. La relación ahí para el caldo visosa es unos 500 gramos de cal, unos 500 gramos de sulfato de cobre, unos 400 gramos de bórax y unos 400 gramos de sulfato. Entonces, con esto ustedes podrían, digamos, tener una relación suficiente para hacer, digamos, una aplicación de un buen control contra roya, ¿verdad? La roya, este producto, por decirlo así, lo respeta. Es un buen producto y tiene un control contundente. Ya lo hemos probado anteriormente y hemos visto muy buenos resultados. Por acá tengo algunas de las recomendaciones, cómo se prepara el caldo bordelés. Para preparar 1 litro, dice 10 gramos de sulfato de cobre, 10 gramos de hidróxido de calcio, 2 recipientes de plástico de 1.5 litros cada uno. Bien, preparación: dividir el agua en 2 partes en los recipientes de plástico. En un recipiente se disuelve el sulfato de cobre y en el otro la cal. Se vierte la mezcla de la cal sobre la de sulfato. Es muy importante que sea en este orden, si no puede liberar gases tóxicos, ¿verdad? Sí, es importante colocar la cal sobre el sulfato y se revuelve. El pH debe ser de 6 a 7, si no puede medir pH, introduce un objeto de metal. Miren, es importante que este producto se utilice el día que se va a elaborar. Yo ya lo he elaborado muchas veces en algunas giras que hemos tenido y
si usted lo utiliza tiempo después, hay un problema de precipitación y más bien podría ser fitotóxico. Entonces, lo mejor es que lo utilice exactamente cuando usted lo prepare. Acá tenemos pasos para elaboración del caldo sulfocálcico, cantidad para elaborar 20 litros, pesar el azufre y la cal, 2 libras de cal, 2 libras de cada uno, perdón. Y coloca, digamos, en una olla grande los 20 litros de agua, las pone a hervir. Luego usted va a colocar el azufre, lo disuelve bien, luego coloca la cal, ¿verdad? Lo deja como una hora, eso va a tener un color como color ladrillo y luego lo saca. ¿Cuánto va a usar? Bueno, yo he utilizado dosis de medio litro de producto por 20 litros de agua o una bomba de 20, ¿verdad? Y lo puede aplicar. Les recomiendo que no lo apliquen leguminosas, puede ser fitotóxico, principalmente cuando está en etapas de floración. Así que puede aplicarlo para control de antracnosis, para roya es muy poco, pero funciona como un producto de contacto para el control de esporas. También podría utilizarlo para ácaro. Mire, es un acaricida de excelencia. Para el ácaro rojo es muy bueno. Bueno, tenemos el caldo de ceniza también, ingredientes de materiales, 1 kilo de ceniza cernida en una olla, ¿verdad? Pone a hervir agua, los 4 litros de agua en esa olla, ahí coloca el jabón y la ceniza y luego usted lo puede fumigar. La dosis a aplicar es, puede utilizar unos de 2 a 4 litros por 20 litros de agua, 2 a 4 litros de producto por 20 litros de agua. Lo que pasa es que el jabón, como el jabón, usted sabe que el proceso de formación del jabón es un proceso llamado saponificación, ¿verdad? Que se genera eso y es un quitagrasa. Entonces, al quitar la grasa del insecto, le quita la posibilidad de poderse defender contra los rayos del sol. Es decir, es como un protector el que él tiene en su estructura, ¿verdad? En su exoesqueleto, los insectos. Entonces, al llegar la luz del sol, con esa grasa ellos se protegen, pero el jabón lo quita. Y la ceniza es más que todo un nutriente para la planta. Entonces, sí pienso yo que usted puede utilizarlo y va a ser muy efectivo porque controla algunas plagas de cuerpo blando. Bueno, el extracto de NIN, no sé si habían escuchado hablar. Yo escucho gente que dice, no, mire, el NIN funciona, yo lo siembro alrededor de mi finca y controla, pero no es cierto. Realmente el NIN, por sí solo una planta no le va a hacer nada. La planta de NIN tiene una fruta que esa fruta se debe moler, machacar y extraer un aceite. El aceite tiene una enzima que se llama azadiractina. Esa enzima afecta la muda de los insectos. Es este aceite que está acá. Esto sí es efectivo para el control de plaga, ¿verdad? Que hace un bloqueo hormonal y evita que el insecto se desarrolle. O sea, los insectos, principalmente los lepidópteros, que cuando están en etapa de larva, son se conocen como etapa 1, etapa 2 y etapa 3 según el tamaño de estas larvas. Entonces, si ellos están en una etapa 1, digamos, usted hace la aplicación del producto y va a controlarlo. Ya cuando está en una L3, por ejemplo, ¿verdad? Es posible de que hay productos que ya no tienen un efecto sobre él. Entonces siempre se debe buscar hacer las aplicaciones antes de que termine el proceso de la muda, que es cuando va pasando de etapa 1 o L1, L2 y L3 para aquellos que son más técnicos. Entonces ahí se utiliza este producto y ahí están las recomendaciones. Tenemos algo otros por acá, ahí está la infusión de ajo. El ajo es muy bueno porque tiene alomonas. Las alomonas son como unos agentes químicos que evitan que lleguen otros organismos a dañar la planta. Tenemos la infusión de cebolla, infusión de ruda y la infusión de apichi con chile. Recuerden que el chile tiene un compuesto, ¿verdad? Que es la capsaicina. La capsaicina es súper urticante, eso que pica es la capsaicina. Entonces eso también afecta a los insectos. Yo he usado productos que los han preparado a pura capsaicina a base de chile. Y cuando usted lo aplica para insectos de cuerpo blando, son contundentes. Mira un efecto choque impresionante. Usted lo aplica, inmediatamente mira muertas insectos como mosca blanca, ¿verdad? Algunas larvas y bueno, cuántas plagas que existen hoy en día, ¿no? Bueno, los microorganismos de montaña, ya entrando en el tema de organismos, actúan como fungicidas, insecticidas y activadores biológicos del suelo. ¿Cómo se preparan? Primero hay que ir a traer un inóculo a la fuente, a un bosque, medio saco, luego mezclarlo con 1 o 2 galones de melaza y agua, que eso se prepara en un balde, y el microorganismo se le quita todo lo que son las materias duras y se mezcla con
Puede ser salvado de trigo, afrecho, semolina. Bueno, con salvado de trigo yo lo he usado muchas veces y funciona muy bien. No sean productos como concentrado de pollo, concentrado de gallina, porque traen coccidiostatos y eso pues al final termina afectando los microorganismos y no se reproducen. ¿Cómo se elabora? Bueno, mezclo la melaza con el agua, hago como que hacer harina, mezclo esos hongos y después los introduzco en un barril, los sello para que no entre oxígeno y a los 30 días lo destapo y voy a encontrar esta concentración de hongos acá. Aquí se cosecha. Recuerden ustedes que los microorganismos de montaña son la base de la agricultura orgánica. Los microorganismos de montaña son un promedio de unos 80 especies de microorganismos, ¿verdad? En aproximadamente unos 10 géneros que pertenecen a unos 4 grupos, o sea, hay bacterias fotosintetizadoras, bacterias activadoras de ácido láctico, o sea, hay levaduras, hay cualquier cantidad de microorganismos benéficos para los cultivos y para el suelo. Altas poblaciones de microorganismos favorecen el control biológico, claro que sí. Si tenemos bastantes microorganismos benéficos, vamos a tener una mayor simbiosis en la planta, ¿no? Con los microorganismos que la van a defender. Y acá tenemos algunos productos biológicos muy buenos, como Beauveria bassiana. La Beauveria bassiana lo que hace es un hongo, lo venden comercialmente, se llama Bazán, así lo vende Zamorano, muy buen producto, usted lo aplica por la tarde, ¿verdad? Para que en la noche ya se adapte a las zonas. Obviamente tiene que haber bastante broca. La aplicación se hace entre 90 a 120 días después de la floración más importante. Y lo que hace es que libera una enzima dentro del hongo que se llama Beauvericina. Destruye el hongo por dentro y luego se reproduce. Todas estas cuestiones blancas que miran acá son linfas ya listas para reproducirse y así se va multiplicando. Si la broca no está en esta posición, entonces no va a tener un control. Por eso es entre 90 a 120 días, que es cuando la broca está entrando al canal de grano. Y por acá tenemos, bueno, otro hongo, perdón, antagónico, ¿verdad? Que es el Lecanicilium. Es buenísimo para el control de roya, es buenísimo para el control de la Emileia bastatrix. Hicieron una prueba en Zamorano, ¿verdad? Para determinar el porcentaje de control y lo compararon con un piraclostridium epoxiconazol, que es este ópera que mira aquí. El control de ópera a los 15 días fue de 49%, el de Lecanicilium, principalmente este de 1 por 10 a la 8, fue de 53%, a los 30 días de 56 y a los 45 días de 63, el ópera 66 y 61. Si ustedes comparan los números, se dan cuenta que esta dosis de 1 por 10 a la 8 en comparación con la aplicación de ópera no tuvo diferencia significativa. Quiere decir que usted puede aplicar perfectamente este hongo para controlar roya y no está dañando los otros microorganismos, porque los triazoles tienen ventajas que van a impactar otros microorganismos, mientras que el Lecanicilium, como es un controlador biológico, va a ser específico para el control de roya. Acá tenemos también Pterorhabditis, que es un nemato, se vende como Nemapower. Este le controla la mayor parte de plagas de suelo, también le controla algunas larvas aéreas, ¿verdad? Como Lexiphylla grandela, que afecta muchísimo lo que es la caoba y el cedro. Productazo, mire cómo destruye las larvas. Y es muy bueno, digamos, para hacer aplicaciones sin tener un impacto en el medio ambiente. Tenemos Metarrhizium también, que hace el mismo efecto. Es otro hongo entomopatógeno, es buenísimo para el control de gallina ciega, ¿verdad? Y de algunos grillos. Bueno, en general, la mayor parte de insectos de cuerpo blando son destruidos por este hongo. Tenemos Tricoderma, que es un hongo antagónico. Lo que hace de Tricoderma arcianum es que genera un guante en la raíz y evita que hongos como Fusarium, Phytium, Rhizoctonia, y por ahí otros como Raftonia solanacearum, creo que también detiene el paso de esa bacteria, aunque es gran negativa, pero creo que sí llega a entrar porque hicieron una prueba hace tiempo sobre unas plantaciones en San Luis, Santa Bárbara, y vimos un avance, o sea, no logró prosperar tanto como lo hace en otros cultivos, ¿verdad? Y es muy buen producto. Tricoderma es un hongo muy invasivo, es un hongo antagónico. Bueno, acá tenemos muchos otros hongos antagónicos. Tenemos, por ejemplo, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus thuringiensis, Penicillium. En el caso del Bacillus subtilis, lo que hace es que protege el cultivo activando una fitohormona, ¿verdad? Es un hongo también antagónico. Lo que hace es que destruye el tubo germinativo. Ese producto Bacillus subtilis creo que lo está vendiendo la Bayer ahorita como Serenade. Ese es el producto que venden ellos ya comercialmente, es industrializado. Entonces, son hongos que usted los aplica y, digamos, llega un hongo a querer dañar la planta, lo que hace es que le rompe el tubo germinativo y no logra penetrar. Por lo tanto,
tiene un control antagónico, ¿verdad? También está el amiloliquefacin, que ese microorganismo es una bacteria también, funciona parecido a tricoderma, forma una protección, una barrera para que no entren hongos como fusarium a querer dañar la planta, ¿verdad? Y pues penicillium, que es un tipo de hongo bastante importante, hay gente que no lo toma en cuenta, pero para el control de hormigas, fíjense que la hormiga y el zompopo genera dentro de su nido un hongo. Ese hongo es un basidomiceto. Con la hoja que extrae forma un hongo. Entonces, penicillium es el mismo hongo que aparece en la naranja cuando está podrida. Esa capa blanca que tiene la naranja, eso es penicillium. Usted utiliza una naranja de esa, no el jugo, sino la naranja, o sea, la parte blanca, la concha con el hongo, una concha de esa, de una completa naranja, y lo mete en un litro de agua, ¿verdad? Y lo rocea alrededor del nido, y las mismas hormigas o los mismos zompopos se introducen, entonces ese hongo va a matar al basidomiceto que se encuentra adentro, que es el hongo del que ellos se alimentan, y va a morir. Lógicamente no va a tener un control tan contundente, ¿verdad?, como un hormiguicida, como el Mirex, pero por lo menos va a tener un control biológico y no va a estar dañando, digamos, otros microorganismos. Y el Bacillus thuringiensis, pues que usted ya ese lo conoce, ese es una bacteria bastante agresiva, ¿verdad? Cuando los insectos la ingieren, esta lo que hace es que forma unos cristales proteicos conocidas como endotoxinas. Estos cristales proteicos lo que hacen es que rompen el sistema inmune del insecto y muere por una septicemia, es decir, que mata todas las defensas, como lo hace el VIH con los leucocitos en los seres humanos, los glóbulos blancos. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Estas prototoxinas lo que hacen es que generan un daño bastante fuerte y lastimosamente para el insecto, pues termina muriendo. Muchachos, eso era todo lo que tenía que mostrarles. Estamos a la hora, yo creo que estamos bien con el tiempo. Ingeniera Cibeles, por favor, si tiene preguntas por ahí. Hola, ingeniero, muchas gracias por este tema. Y si tenemos algunas preguntas, chicos, les recuerdo que ya está habilitado el chat. Pueden hacer sus interrogantes, que acá pues vamos a tratar de respondérselas con el ingeniero Julio. Entonces vamos a darle lectura a algunos mensajitos que tenemos por acá, ingeniero, y es que nos mandan saludos de Nicaragua, de aquí mismo, de Honduras, del departamento de La Paz, desde Panamá, de aquí San Pedro Sula. Tenemos bastantes saludos desde Panamá. Muchas gracias, chicos. Tenemos un comentario de Eric Flores. Diversos autores de libros de microbiología dicen que de la vida del suelo conocemos solo el 3 al 7%. Y aunque el porcentaje no es exacto, deja en claro que es muy poco lo que conocemos de los microorganismos y su relación con los seres vivos. Es evidente que no le damos importancia a las redes de equilibrio biótico. Saludos, felicidades por la presentación. ¿Cómo se llama él, Cibeles? Eric Flores. Sí, y muy acertado el comentario, Eric. Qué bueno que estén leyendo sobre estos temas, muchachos. Miren, más o menos el 25% de los seres vivos del mundo se encuentran en los primeros 30 centímetros de suelo. Y lo que él dice es cierto, hay mucho estudio que se está generando, pero todavía no hemos llegado a entender a profundidad este tema. Y esperemos que con el tiempo, ¿verdad? Y con todos estos problemas que estamos teniendo en temas de cambio climático, etcétera, la gente vaya haciendo conciencia y vaya protegiendo un poco más la biología del suelo. Gracias, ingeniero. Nos comentan Wilmer Hernández, temas muy importantes para mejorar nuestras parcelas en nutrición. Vamos a ver acá, Eric aquí nos deja un comentario de cómo elaborar microorganismos que nos sirven como insecticidas y fungicidas. Aquí nos deja un pequeño recetario. Seguimos. Ok, un comentario de Walter. El NIM sí tiene su función en plagas por sí solo, no a todos los insectos, pero sí protege la llegada de ellos. Vamos a ver aquí. Ok, nos comenta José Luques. Por experiencia, la Beauveria es muy efectiva en control de la broca.
Ok, infusión en la flor. Oh, vamos a ver. Preguntitas. Gracias, Eric, por sus aportaciones. Creo que tiene bastante fortaleza en esta parte de elaborados orgánicos. Ok, ok, no es la tierra, ok. La tierra de Sonpopo nos preguntan, ¿sirve como abono? Tengo esa duda. Bueno, sí, es que el tema, miren, veamos el suelo de dos formas, ¿verdad? Una por mejorar condiciones físicas, y la otra por mejorar condiciones químicas. O sea, cuando tenemos un suelo que tiene altas concentraciones de materia orgánica, que normalmente son suelos bastante oscuros, negros, digamos que son suelos que tienen mayor capacidad de intercambio cationes. Bueno, todo lo que les mencioné que provee la materia orgánica. Entonces, cuando yo mezclo ese suelo con un sustrato que voy a utilizar para una bolsa o porque lo voy a colocar en una huaca, me va a mejorar las condiciones de la raíz. Lo que pasa es que el suelo de Sonpopo siempre se ha tratado de relacionar con que es más nutritivo, pero en realidad lo que pasa es que el suelo de Sonpopo está más desmenuzado, entonces la gente asocia esa propiedad física, ¿verdad? De que el suelo está más suelto con que es más nutritivo. Pero así científicamente no hay un informe técnico que valore que el suelo de Sonpopo, salvo algunos, digamos, compuestos en los desechos del Sonpopo, en el material que arrastran ellos, que la mayor parte son hojas y son para formar ese hongo que yo les mencioné, podría ser que tenga algo de nutritivo. Pero en general, muchachos, el suelo negro con alta concentración de materia orgánica es el suelo ideal para utilizarlo, ¿verdad? Como abono o para mezclarlo con un sustrato. Y de esa manera, el suelo de Sonpopo no hay un informe científico que diga tiene tales cosas y por eso es mejor. Gracias, ingeniero. Vamos a dar lectura solo unos comentarios más y después vamos a dar la participación. Cualquiera de los que de los jóvenes que nos están viendo, pueden realizar una pregunta aquí en vivo que el ingeniero con gusto les va a contestar. Solo tienen que levantar la manito, el icono de la manito para darles la palabra. Mientras tanto, si alguien se anima acá, entonces voy a dar lectura a un comentario. Hola, excelente tema, importante para ponerlos en práctica en nuestra finca. Saludos desde Colombia, norte de Santander. Muchas gracias por estarnos viendo del bello Colombia. Me gustó bastante el tema. Ok. Oh, mire, qué interesante. Gracias, volví a escuchar la charla. Eso nos alegra Excelente. muchísimo. Bueno, creo que viendo acá, ingeniero, no hay más preguntas. Ya estamos sobre tiempo y bueno, muchísimas gracias por esta exposición, por esta charla. Vamos, lo dejo para que nos podamos despedir de los jóvenes. Jóvenes, muchas gracias por estar con nosotros. Pasen feliz noche. Les cedo la palabra, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Cibeles. Cindy Alejandra consulta, buenas noches, excelente tema. Tengo una consulta. ¿El enraizador cuándo se puede utilizar? Bueno, depende del cultivo en el que usted esté interesado, ¿verdad? Por lo menos cultivos de ciclo corto como las solanáceas. No importa, digamos, hacer las aplicaciones solamente cuando se está maquilando la planta. También se pueden hacer aplicaciones en campo definitivo, porque recuerde que el sistema radicular de la planta está en constante muda, o sea, está cambiando, ¿verdad? Hay raíces que mueren y hay otras que nacen, entonces la planta siempre está necesitando estas auxinas y citoquininas para su desarrollo. En el caso del café, usted puede utilizar perfectamente el enraizador en el vivero o cuando lo lleve a la siembra definitiva para que la planta tenga mayor fuerza y genere un mayor anclaje. Recuerde también, ¿verdad?, tener cuidado con el tipo de enraizador, porque si es un enraizador que tiene demasiada auxina o es sintético, que a veces los enraizadores sintéticos no generan mucho pelo radicular, sino solo elongación, entonces puede ser que la raíz traspase la bolsa y más bien en vez de generar va a terminar generando un problema.
Pero bueno, les agradezco mucho por su tiempo, muchachos. Gracias por sus comentarios, son muy alentadores. Recuerda que en Jóvenes Caficultores estamos para ustedes 24/7. Esperemos que estén con nosotros el día de mañana. Mañana les van a enseñar, ¿verdad?, a cómo construir una secadora solar. Es muy importante que aprendan también estas tecnologías que son amigables con el ambiente, son amigables con el ambiente. Así que muchas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros, así que los esperamos el día de mañana. Bendiciones a todos.